Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, querida? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. No, me alegra. Qué bueno. ¿Cómo va pues? ¿Cómo va la familia? Bien, bien, gracias a Dios todos. Sí, señor. Qué bueno. Lili, hola, ¿me escuchas? No se está conectando. Hola, Juancho. ¿Qué más, Chico? ¿Y bien o no? Bien, ¿y vos, papá? Bien. Le damos 5 minuticos a la gente, ¿vale? Juan Carlos, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Hola, hombre, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Usted. Bien, bien, gracias, me alegra. Qué bueno. Señor, y todo lo que pasó en la cruz del Calvario, Señor, es lo que ahora trae vida, Padre. Bendecimos a este mundo, Señor, que anda tan revolucionado, la juventud, las familias, bueno, todos los que no te conocen, Señor, andan ahí en una locura, diría yo, Señor, pero los entiendo porque yo estuve igual o peor que ellos y de allá me sacaste, Padre. Gracias por eso, Señor, gracias por todo lo que está pasando ahora en el mundo entero con estas vacunas, Padre, que no sea simplemente un querer estar sanos y ya en el alma o en el cuerpo, necesitamos estar sanos en el espíritu, Señor, y caminar contigo. Bendícenos, Señor, y guíanos, Señor, y abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para escucharte, para ver tu gracia, tu amor y tu poder. Y bendícenos y gracias por Juan y por Chule, por estas ideas que ellos tienen que yo sé que vienen de tu trono, Padre, pero ellos son los que las ponen a funcionar, Señor. Gracias porque todos aprendemos un poco más de ti, porque necesitamos de tu presencia, de tu palabra, de conocerte más cada día. Bendícenos, guárdanos y cuídanos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, gracias, gracias, Javi. Bueno, vamos a iniciar y la primera pregunta, recuerden que en la última reunión, Katy desde Miami nos había preguntado qué son las primicias, que si las primicias son actuales. Entonces, pues ahí, como yo le dije ese día, no nos daba el tiempo para desarrollarlo, pero hoy ya pues es el primer tema para que iniciemos allí. ¿Qué son las primicias? Las primicias es el fruto primero de cualquier cosa que se da en acción de gracias. Es una fiesta que fue estipulada en la ley mosaica. Entonces uno podría decir, no, eso hace parte de la ley, nosotros ya vivimos en la gracia, entonces eso no aplica para cada uno de nosotros. Pero cuando me puse a verificar si es actual, las primicias son actuales para cada uno de nosotros y tiene que ver mucho con una actitud del corazón. Cuando nosotros damos a Dios lo primero, nosotros le estamos mostrando el lugar que ocupa Dios en nuestras vidas. Significa noticia, tiene una particularidad para que empecemos a mirar. Al igual que el diezmo, fue dejado para dar solamente a los que son los levitas. ¿Quiénes son los levitas actualmente? De pronto los levitas, para que lo tengan claro, son como aquellas personas que Dios ha llamado al servicio del reino, en el caso de un sacerdote, en el caso de un pastor, de un misionero, de un evangelista, de un profeta, de un maestro, que son personas que básicamente viven de la provisión que Dios les da. No de pedir un diezmo, porque eso lo aclaramos en una reunión pasada, que el que se dedica a pedir un diezmo, pues obviamente no confía en Dios, pero el que sabe que está haciendo la voluntad de Dios, una de las herramientas que Dios utiliza para bendecir su vida es el diezmo, las primicias porque la ofrenda, como se los expliqué una vez, la ofrenda sí tiene la particularidad que tú la puedes dar o en la iglesia o la puedes dar por fuera de la iglesia, cosa diferente al diezmo y a la primicia. Entonces, una de las preguntas que Katy me hacía es, por ejemplo, yo lo entendía así, ¿qué porcentaje son las primicias? ¿Cómo se dan las primicias? Básicamente, termina siendo un acto de fe, porque no era que Dios les pidiera un porcentaje como en el caso del diezmo, sino que lo que les estaba diciendo es de las primicias de los graneros, o sea,
de todo lo que era de origen agricultura y origen ganadería, usted sacaba la mejor res, usted sacaba los mejores granos, los mejores frutos y los llevaba para el sostenimiento de la iglesia. Y de pronto a los que les gusta anotar, espérate que tengo que ingresar a una persona que me está pidiendo acceso, a los que les gusta anotar, hay muchas escrituras que nos avalan lo que hoy les voy a compartir. Empezando desde Génesis 4:4, donde recuerden que Abel toma la decisión de dar lo mejor de los carneros que él tenía, de los corderos, de las reses, y recuerden que Dios vio con agrado que Abel hubiera dado a Dios lo mejor. Entonces ahí nos damos cuenta de que más que convertirnos en legalistas, nos convertimos en personas agradecidas, donde Dios lo que más va a revisar de cada uno de nosotros es que la actitud de nuestro corazón, teniendo claro que primogénito, recuerden, es lo primero de cada cosa. Dios pedía al primogénito de cada casa para consagrarlo, para que de ahí en adelante todos los demás hijos de esa casa fueran benditos. Dios pedía los primeros frutos y él no lo hacía como porque él lo necesitara. Él simplemente lo que estaba mirando era dónde estaba nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está correcto en darle al lugar a Dios de que Él es lo primero en todas las áreas, vienen cosas muy bonitas, porque es santificar el dinero a Dios. Hay una parte que me encantó mucho estudiando, donde dice que si, por ejemplo, como nos pasa a la mayoría, porque yo creo que son pocos los que de pronto conozco el día de hoy, que son ganaderos o que son agricultores, Dios les decía, lleve lo que hace parte del grano, lleve lo que hace parte de toda la actividad ganadera, pero Dios les decía, si por ejemplo usted de camino, el camino es muy largo para que usted lleve sus frutos o lleve lo que es parte del ganado, venda eso, guarde el dinero y cuando se vea, y que ahí me impacta mucho, y es algo en lo que yo soy muy enfático, a usted nadie lo tiene por qué manipular en la parte financiera, porque ahí dice, donde Dios te haya dicho que lo des. Eso está en Deuteronomio 14, del 24 al 27, dice, que donde el Señor te diga que lo des, tú vendas el ganado o vendas el trigo, la harina, lo que hayas cosechado y que lo guardes en un sobre y que cuando llegues al lugar donde Dios te diga que lo des, lo coloques como la primicia de tus graneros. Hablaba hoy con un pastor al que respeto mucho y le preguntaba básicamente por ese tema del porcentaje que uno da de primicias y él me decía una cosa, él me decía, es conforme a la fe, porque tú puedes dedicarle a Dios como primicias un día de tu trabajo, tú puedes dedicarle a Dios como primicias la primera semana de tu trabajo, tú puedes dedicarle el mes completo de tu trabajo, eso es conforme a tu fe. Y mira que, de hecho, el diezmo, a pesar de que tiene un porcentaje que es el 10, conozco personas a las que Dios va guiando y va guiando y va guiando al punto de que ya no dan solamente el 10, sino que van dando el 20, van dando el 30, y eso es conforme a la medida de fe que cada uno tiene. Por eso en Gálatas nos damos cuenta que dice que el que siembra escasamente cosechará, pero el que lo hace abundantemente, abundantemente ¿qué? Va a recoger esa cosecha. Yo creo que muchos han escuchado, y eso está en el libro mío, está, hace poquito creo que lo compartí, el testimonio del dueño de Colgate, que fue un hombre que poco a poco le dijo a Dios, Dios, de lo que me des, de lo que tú me des, yo voy a dar el 10%. Fue la primera promesa que el dueño de Colgate, William Colgate, le hizo a Dios. Pero después de eso, él empezó a ver que Dios lo abundaba, y en su última época de vida, él terminó no dando el 10, sino dando el 90% de todos los ingresos que él tenía. Y mira que es un acto de fe. Y lo mismo pasa con las primicias. Tú decides cuál va a ser tu primicia, tú colocas a Dios como el más que suficiente en esa intención de tu corazón, tú lo llevas al lugar que Él te dice que lo des, recuerda que si es para los siervos de Dios. Entonces, si Dios te dice que a tu sacerdote, si Dios te dice que a tu pastor, o a la persona que cuida tu vida espiritual, eso es entre tú y Dios, porque yo en esa parte pues no me meto, pero es un acto de fe donde le estamos diciendo a Dios, Señor, yo confío en ti, yo soy libre de la avaricia, de la codicia y del temor al día de mañana, que son los beneficios que nos trae el darle a Dios nuestras primicias. Hay gente que acomoda esto y dice, no, yo diezmo de esta forma, yo lo hago de esta otra forma. Pero la palabra de Dios es muy clara en este caso específicamente. El diezmo es para los siervos de Dios y las primicias son para el siervo de Dios. Pero hay una cosa importante, y es que el diezmo tiene una forma de cómo se debe de administrar.
por parte del pastor o el sacerdote. Es para el sostenimiento también de las viudas y de los huérfanos. Pero en el caso de las primicias, Dios le daba la potestad al siervo, sacerdote o pastor o levita, de que lo que alguien le diera de primicias, él lo podía usar de una manera liberal. No había que sustentar ahí ni a huérfanos ni a las viudas, sino que era básicamente para el sostenimiento personal de él. Eso me impactó y pues son cosas que uno todos los días va aprendiendo y eso es lo bonito de las escrituras. Entonces, las primicias son actuales. Usted es el que decide. Juan, perdón, Juan. Dime, Puedo preguntarte, es que no te entendí esa parte. dime. La última, antecitos, lo de que dijiste que eso era para las primicias del sacerdote y del pastor. No, ¿Me puedes mira, volver a explicar, porfa? Gracias. lo que pasa es que el diezmo, como dice las escrituras, Javi, el diezmo fue dejado para el sostenimiento del pastor, pero también era para el sostenimiento de la casa de Dios, en la ayuda a las viudas y a los huérfanos. O sea que el pastor, como administrador de los recursos, ayudaba a que las viudas y los huérfanos tuvieran sustento como parte de la congregación. Pero en el caso de las primicias, cuando alguien le decía pastor o sacerdote levita en el Antiguo Testamento, que también es actual el día de hoy, una primicia llevada a un pastor, él no tiene que darle cuentas a Dios sobre esa primicia de sostener viudas y huérfanos, sino que lo puede utilizar íntegro en el sostenimiento personal, en el sostenimiento de su casa, o sea, su esposa, sus hijos, y podía hasta darse gusticos, por así decirlo. Porque de hecho, cuando leí en el Antiguo Testamento, parte de las primicias, por ejemplo, de las reses, le otorgaban las mejores partes al levita para que él se alimentara de una manera correcta. Entonces ahí pues como que espero que te haya quedado claro, si no, Ok, pues, no, Freddy, gracias. listo papá, ahí lo dejamos. Voy a darle paso, bueno, voy a darle paso a Chule que les va a contar un testimonio sobre eso. Y me acuerdo mucho que mi suegro es agricultor y él cultiva el café. Y él un día, pues nosotros le explicamos, él de pronto no se convencía mucho de que eso era real, pero un día Dios le bajó la intención al corazón y un sacerdote fue a bendecir su casa. Y él lo vio chévere, estuvo ahí compartiendo con el sacerdote del pueblo, el pueblo se llama Salgar, y él cuando iba a salir vio que no tenía dinero, pero ellos llaman estopa a un bultico. Entonces él cogió un bulto de café y se lo empacó al sacerdote en el carro que lo llevó de regreso al pueblo. Y cuando él estaba entregando eso, él vio que venía un Mitsubishi verde subiendo por su finca. Y él le pareció raro y dijo, tan particular ese carro. Y dijo, qué carro tan espectacular. Él se había quedado sin carro porque tuvo pues como un traspiés económico unos días y le tocó vender su carro. Tenía un Suzuki de esos Samurai. Y él vio ese carro muy lindo cuando vio que el que lo estaba manejando era un sobrino. Y él le dijo, y entonces el sobrino le dijo, tío, ¿cómo le parece este carro? Y él dijo, no, pues qué carro tan espectacular. Y él dijo, así como él es muy charro, dijo, ¿cuándo será que yo pueda volver a tener un carro de estos? Y él le dijo, tío, ¿y si yo le dijera que este carro es suyo, qué diría? Y él dijo, no, pues que no me mames gallo de esa forma. Y le dijo, tío, pues imagínese que su hijo se fue para los Estados Unidos y una de las misiones que me dejó y me dejó un presupuesto es que le consiguiera un carro y hoy le estoy entregando el carro suyo. Entonces, el sacerdote saliendo con el bulto que él sembró como su primicia de cosecha y Dios entregándole la bendición de un carro que, pues si alguien lo conoce, es un carro espectacular porque está demasiado bien tenido. Donde quiera que vamos, que yo lo llevaba a veces a reparaciones o a cambiarle llantas, gente me dice, hey, ¿cuánto me vendes ese Mitsubishi? Porque es un carro muy bien tenido. Pero aquí el punto es el que yo doy y siempre la palabra de Dios va a ser clara, el que da, recibe. Entonces, mira que cuando yo me desprendo, inmediatamente viene Dios y nos da. Jenny les va a contar un testimonio rápidamente también sobre las primicias que ella lo Bueno, vivió. buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, yo quería contar un testimonio acerca de este tema que estamos viendo hoy, porque de hecho, una de las personas que están aquí estaban conmigo cuando me sucedió, por ejemplo, Javier Duque. Resulta que cuando Juanita nació, yo no quise trabajar porque yo decía, no, que le vamos a entregar la niña a otra persona, abrémosle a Dios y yo la quiero cuidar. Entonces Juan hizo cuentas y no importa, yo puedo responder por ahí 3 años o lo que necesite de la niña por todo acá, no se dedique sino hasta estar con ella, cuidarla, meterle las clases pues como estimulación temprana, natación y esas cositas. Entonces pues para mí fue un regalo de Dios porque yo quise quedarme con ella
y Juan pagaba todo. Resulta que un día yo dije, no, no, aquí también en una casa, como sin hacer nada, a mí me gustaría como, pues igual Juan, todo lo que yo pedía, él me lo daba, pero uno decía, uno tiene dones, uno tiene talentos, y yo quisiera como tener un ingreso extra, alguna cosa creativa que me diera, ¿cierto? Que me diera este Señor la oportunidad. El hecho es que yo entré al baño y yo le dije a Dios, bueno, yo lo único que sé como que hacer es dar inglés y francés, dame la oportunidad entonces de que me mandes 2 niñitas o una, y cuando eso yo cobraba 15.000 pesos la hora, yo con 30.000 pesos que me gane, pues me hago las uñas, cualquier cosa. Al menos me siento como activa y también que soy útil a la sociedad. El hecho es que yo salí pues de la ducha, eso fue súper rápido, me llamó una mamá de San José de Las Vegas y dijo, tengo una sobrina, son 2, ¿cuánto me dejan las 2 niñas? Eso hace 12 años. Y yo le digo, bueno, 30.000 pesitos. Entonces yo recuerdo que me las trajeron, les di la clase y yo cogí esos 30.000 pesitos como si eso fueran 7 millones, 20 millones. Yo era emocionante, yo en mi mente me compré una pizza, me hice las uñas, yo quería hacer de todo con esa plata y, y nos fuimos a un grupo de oración de una amiga que ella siempre está muy pendiente de nosotros, nos enseña, ora por nosotros, es viuda. Y yo tenía los 30.000 pesos acá en mi bolsillo y yo sentí como en el corazón dárselos a ella, que ella era viuda, que predicaba. Y yo sentí algo como que no tenía papel higiénico. Yo no sé si se inventa como va, si yo cogí esa platica y la gente se ríe por déselos. Y yo los metía en el bolsillo que más, como que Dios no los viera, como una niña chiquita. Cuando me dice Juan, yo le dije, Juan, ¿sabes qué? ¿Cómo te parece que yo estoy sintiendo darle 30.000 pesos a esta, que es todo lo que tengo, las únicas clases que he dado en mi vida después de un tiempo, y toma esta plata que yo creo que ya no tiene papel higiénico y tengo mucha rabia porque no quiero dar mi platica? Entonces Juan se ríe, está tan bobo, siento que yo pago todo y yo le doy lo que necesite. Y él se lo entregó y ella dijo, ay, no puedo creer que me dieron esta platica porque ¿cómo les parece que ni papel higiénico tengo? Entonces yo me quedé aterrada, como, bueno, ya me quedé contenta al menos como porque sentí como una confirmación y bueno, eso le va a servir a ella, pero también como que pensaba en mi platito. El hecho es que yo llegué a la casa y me empezaron a llamar como si yo fuera el Colombo americano. Jenny, había que si tengo un niño en el Montessori, en el Marymount, que tengo un niño allí en San José de Las Vegas, en La Salle de Campo Amor, y yo era como una loca organizando horarios, entonces yo ya no me estaba ganando 30.000 pesitos, sino que Dios lo multiplicó a 900.000 pesos. Yo soy súper sincera con lo que yo digo con Dios, jamás volví a dar primicia ni diezmo, yo pagaba como todas las cositas que empezaron a pasar y a gastar, y de repente yo llegué a tener 30 alumnos allá en la Guacatá, le contraté una persona, yo porque no estaba como tan entregada a Dios y tenía la cabeza en otra parte, no supe manejar ese gentío, no supe manejar los horarios ni la plata, entonces eso pues no creció. El hecho es que yo hoy cuento esto porque han pasado más o menos 14 años, 13, y a mí me siguen viniendo muchos niños a estudiar de todos los colegios de Medellín en las tardes y los sábados, y a mí me apasiona enseñarles, pero lo que es que yo empecé a decir, bueno, ya no voy a cobrar una horita, yo voy a cobrar un mes. Después dije, no, como que un mes, yo voy a cobrar mejor 6 meses. Entonces, en estos momentos yo estoy cobrando, por ejemplo, el semestre, supongamos 800.000 pesos por todo el semestre. Entonces los niños vienen acá y mis compañeras me dicen, Jenny, yo no entiendo usted cómo todos los papás le desembolsillan de uno 800, 900.000 pesos sin conocerla, sin venir, pues sin subir, como a ver quién es, y se quedan y vuelven y toman otro curso y avanzan de nivel, y nosotros vamos por todo el poblado en motos, con tacos, cobramos 50.000 y los papás llegan y nos dicen, Miss, no le puedo pagar hoy, y nos acumulan 3 y 4 clases, entonces uno es cansado y sube y no le pagan a tiempo. Entonces yo veo como no solamente esas premisas en que Dios me multiplicó a 900, luego me dio muchos alumnos, que si yo tuviera la madurez en ese tiempo que pronto ahora tengo, quizás yo tendría un instituto ya montado, pero yo me llené como de miedo, quizás ambición, quizás reflujo, bueno, no sé. El hecho es que yo hoy en día, cuando empieza enero, puedo recibir 6 o 7 niños, que cada uno a veces me puede pagar 800, 700.000 pesitos, y yo cojo esa platica y le pagamos a Juan y más cosas, o nos vamos de vacaciones, y yo veo cómo Dios multiplicó eso aún 14 años después. Entonces ese es el testimonio pues que yo quería contar de cómo eso es tan maravilloso. Y para terminar ya el tema de las primicias y comenzar en el otro,
quiero que anoten este texto. Está en Ezequiel 44:30. Dice varias cosas, pero al final termina diciendo el beneficio que trae la primicia. Dice, así la bendición se posará en sus casas. Cuando yo doy la primicia, te termina dando un beneficio donde te dice, así la bendición se posará en sus casas. Y recuerden también esto, que el diezmo, Dios lo ve también como una primicia. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice a mí, Juan, pero es que vea, yo hago los cálculos, yo hago el presupuesto y a mí no me da para diezmar. Y yo les digo, a mí tampoco me daría para diezmar. Pero yo inmediatamente algo entra en mi casa, por la fe que él ha puesto en mi corazón, lo primero que hago es que diezmo. Estoy a la expectativa, le digo a la avaricia, a la codicia y al temor, ustedes no me van a tocar, esta área es del Señor. Coloco a Dios como lo primero y ya de ahí en adelante el resto del mes, Dios proveerá. Porque el diezmo es también tomado como una primicia delante del Señor. No es si te alcanza o no te alcanza, es que primero des tu diezmo y después tú veas al Señor obrar en esa área, porque es la única parte donde se lo recuerdo. Él te dice, probadme ahora en esto, si trayendo el diezmo al alfolí, yo no te bendeciré y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Ve, tan charro y me está... Ay, pues madre, yo creo que me salí. Ah, no, perdón. Me está diciendo que hoy está limitada la reunión. Pero bueno, sigamos hacia adelante. Me preguntaron cuáles son los dones espirituales y cómo me doy cuenta si estoy cumpliendo o no el propósito. Les voy a poner un ejemplo. Una silla ¿para qué fue creada? Para que nos sentáramos en ella. El hombre ¿para qué fue creado? Fue creado para glorificar a Dios. Y Dios nos regaló a los seres humanos dones y talentos físicos y también espirituales. Entonces, si usted se va a 1 Corintios 12, usted se da cuenta de que hay dones que Él nos ha dado, que son dones como el de fe, el de sanidades, el de milagros, el de profecía, el de orar en lenguas angelicales, el de darle interpretación a esas lenguas. También nos dio el don de ciencia, el don de conocimiento y el de discernir espíritus. Y hay unos dones que se llaman dones motivacionales, que lo pueden estudiar en Romanos 12, donde él dice, a cada uno le he dado dones motivacionales. El de profecía, úselo conforme a la medida de fe. El de servicio, son personas que, como el caso de alguien que está conectado aquí, que es mi mamá, que yo me sorprendo la capacidad de servicio que ella tiene para darse a los demás. El de enseñanza, son personas que tienen esa capacidad de estudiar y enseñarle cosas a los demás. El de exhortación, que la palabra exhortación va ligada a la corrección, donde yo corrijo de pronto un error o una mentira que alguien está creyendo para sacarlo como de ese error. El de repartir o liberalidad, que son personas a las que Dios les da estrategias de negocios, a las que Dios les da la capacidad de generar recursos, pero esos recursos no solamente es para que ellos vivan bien, sino que son personas a las que esos recursos le permite a mucha gente que predica el evangelio, que el evangelio crezca. Entonces, como el caso de William Colgate creó una empresa maravillosa y terminó dando el 90%. Ese hombre tenía el don de la generosidad y el don de la liberalidad de una manera muy marcada. Entonces son personas a las que Dios les da ideas creativas para desarrollar negocios, para que el reino de los cielos pues como que avance. Otro es el de presidir, que la palabra presidir son personas a las que Dios le da la capacidad de tener como ese talento para organizar, para lograr un fin. Un ejemplo, coordinar una reunión, buscar el lugar, buscar el café, mirar cuál es el lugar correcto, levantar una obra y mirar el lote correcto. Esas personas tienen la capacidad de presidir. Otras tienen el don de la misericordia. El don de la misericordia es en la visita a los enfermos, a los ancianos, a los presos, ayudas al necesitado y todo lo que tiene que ver como enfocado a este tema de la obra social. Y una cosa que veía al estudiar los dones y el propósito es que todo tiene que estar acompañado de amor, de humildad, de fe, de alegría, gozo, una fe y una generosidad. Y alguien me decía, bueno, Juan, entonces yo cómo encuentro mis dones y mis talentos. Tú puedes ir y leer un poco más sobre esto en estas partes de las escrituras y cómo identificar qué te motiva, qué te apasiona, porque hay gente a la que no le gusta de pronto ir a hacer ayuda social, hay otra que sí, hay unos que les cuesta ir a un hospital a orar por un enfermo, hay otros que no. Si has visto que has orado por personas y se sanan, ahí hay un don que se está manifestando, que es el don de la sanidad. Si tú dices, wow, a mí la plata ya no marca un parámetro en mi corazón y es tan fácil soltarla para que otros prediquen el evangelio,
ahí te vas dando cuenta que tienes de pronto un don de liberalidad y de generosidad. Te vas dando cuenta que a veces escuchas fácilmente la voz de Dios para otros y puedes decir, wow, yo tengo la capacidad de profetizar en situaciones y la evidencia es que lo que tú dices se cumple. Entonces te estás dando cuenta. Sí, con amor, porque este está muy ligado al amor. Tú eres capaz de corregir a las personas con amor y no bajo el juicio, la crítica o el pensar que tú eres mejor que ellas. En ti hay un don de exhortación que va muy ligado al amor. Recuerde que toda verdad tiene que ir acompañada de amor y de misericordia. Entonces uno se va dando cuenta. Y hoy hablé con varias personas acerca del tema de cómo encuentro mi propósito, cómo me doy cuenta para qué fui creado. Y definitivamente no existe ningún otro lugar donde tú puedas encontrar eso que no sea el lugar secreto, que es que tú vayas a Dios y tú te des cuenta realmente como cuál fue el real propósito con el cual Dios te creó a ti. Si vas a ser educador, si vas a ser abogado, si vas a ser odontólogo, pero te das cuenta de que todas las cosas que tú haces las estás haciendo como para Dios, no porque eso simplemente te dé como un fin económico. Y ahí te vas dando cuenta de cuál es el propósito con el cual fuiste creado. Dios dice que el que le busca le va a hallar. Dios dice que el que busca halla, que el que pide le es contestado. Entonces, si usted comienza a buscar y a buscar y a ir a ese lugar secreto, a preguntarle a Dios, Dios, ¿para qué me creaste? Tú vas a ver que Él te va a contestar, porque Dios no tiene personas especiales. Dios solamente tiene íntimos. Y un íntimo es el que pasa tiempo con Él. Y que uno a Dios le puede preguntar de una manera muy genuina lo que usted quiera, lo que vulgarmente decimos, lo que a usted le dé la gana, porque es su papá. Si usted lo empieza a ver a Él como su papá, Él allí en ese lugar secreto te va a decir las cosas que tú tienes que hacer y ya el punto termina en una cosa muy sencilla, en una fe y en una obediencia. Porque de nada me gano que Dios me hable y me diga, Juan, tenés que hacer esto, y si tú no lo haces, te quedaste ahí pegado, pero si tú lo comienzas a hacer y vas haciéndolo y haciéndolo, te vas dando cuenta que desarrollar ese plan y ese propósito con el cual Él te creó es una cosa sencilla y es una cosa fácil. Juan, no escucho la voz de Dios, sí la vas a escuchar. Mira, hace poquito hicimos un ayuno de 7 días y yo le decía a todas las personas que se animaron a hacer el ayuno, cultive el hábito de hacer silencio, porque uno muchas veces cuando entra a orar, todo el tiempo es, Señor, dame esto, hazme esto, soluciona esto, ayuda a este, y nunca como que cultivamos el hábito de hacer silencio. Y muchas veces se nos olvida que toda conversación siempre tiene un oyente y una persona que está hablando, uno que escucha y uno que habla. Y muchas veces nosotros en el lugar secreto solo nos dedicamos a hablar y hablar y hablar y hablar y llega ese momento donde Dios te dice, bueno, ya te voy a hablar y ahí tú te paras y te vas. Comienza a desarrollar el silencio porque en el silencio vas a escuchar la voz de Dios y Él te va a hablar, Él te puede dar un sueño claro de lo que tú tengas que hacer, Él te puede dar una visión clara de lo que tú puedes hacer, puede colocar a otro ser humano porque Él utiliza a quien tenga que usar y decirte, mira, acabé de soñar con vos y te veo que montaste una empresa de esto. Ya está en ti si lo crees o no lo crees, porque siempre está la limitante. Yo no tengo la plata, yo no tengo los recursos, pero si hay una dirección de Dios, lo único que tú tienes que hacer es dar el paso de fe y cuando tú das el paso de fe, todo lo demás viene por añadidura, no importa la edad. Jean Piaget, por ejemplo, fue médico a los 56 años. Recuerden que Abraham tuvo un hijo a los 90. Todo lo que Dios te haya prometido, si tú tienes la fe para dar el paso correcto, Dios lo va a respaldar. Hay gente que se ha hecho millonaria a edades muy altas, el dueño de KFC, el dueño de empresas que yo he leído, Chicken and Filet, que por ejemplo Chicken and Filet es una empresa que hoy en día le dona, nunca trabajan un domingo para que los empleados puedan ir a la iglesia y ellos dan más del 30% de los ingresos. No sé qué pasó el día de hoy, pero me está diciendo Zoom que solamente tengo 2 minutos más, entonces yo quiero que invirtamos, qué pena. No se escucha, Juan. De conocimiento, sino que se trata de que nosotros apliquemos lo poco o lo mucho, lo poco o mucho lo apliquemos, que eso es la sabiduría. ¿Alguien tiene algún aporte? Bueno, nadie tiene algún aporte, entonces simplemente vamos a hablar rápidamente porque me dice Zoom que tengo 1 minuto 25. Solamente quiero que coloquemos nuestra mirada en el Señor
y nos concentremos y le digamos, Padre, gracias por esta noche tan especial. Gracias, Padre, porque más allá del tiempo, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, gracias por enseñarnos que las primicias es una bendición maravillosa. Danos la fe para creer y aplicarlas. Tú nos guiarás al lugar donde darlas, cómo aplicarlas. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a todos en esta noche. Y Señor, a resplandecer el rostro de cada uno de los que hoy está conectados. Y gracias, Padre Celestial, porque queda pendiente esa pregunta de por qué unos se sanan y otros no se sanan. Yo la estudié, pero entre 8 días la vamos a tratar de solucionar. Guíanos, Padre, a toda verdad en esta noche y guíanos siempre en tu amor y en tu poder. Yo oro por cualquier necesidad de cada uno de los que se hayan conectado en esta noche y los que de pronto van a escuchar esta grabación, para que tú los guardes, los bendigas y les muestres que estás interesado en toda área de nuestras vidas. Gracias, Señor, por los milagros, los prodigios y las señales que harás para cada uno de nosotros en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nombre, sobre todo nombre. Amén y amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Amén. Espero que haya quedado claro lo que hoy tratamos juntos de solucionar. Y recuerden que de todas formas mi celular